a Jürgen Klopp, por ejemplo, ¿hay algún personaje de esa magnitud que, digamos, te interese por la forma en cómo piensa, por lo rimbombante de su nombre, por la importancia que ha hecho dentro del deporte mismo, que digas, ese personaje yo lo quisiera entrevistar, no solamente en un interview flash, sino tal vez en un mano a mano? Honestamente no, y no es falta de ambición ni perspectiva, simplemente que con el tiempo he aprendido que, que yo estoy haciendo mi trabajo como ellos el suyo, y que si en algún momento de la vida coincidimos, va a ser tan interesante escuchar su historia como yo poderles compartir la mía. Entonces, no, y tampoco es egolatría, simplemente yo no he idolatrado a nadie nunca. Entonces, tampoco es que tenga esas ansias por querer entrevistar a algún ídolo del fútbol, ¿no? Sé de su relevancia, de su impacto, de su trascendencia, de que pueden vender más o menos en el medio. Eh, y me gustaría escucharlos con calma, pero también entiendo que ellos van a defender ciertos intereses y que es muy difícil coincidir en un clima mucho más distendido sobre poder entrevistar a nadie en concreto. Y voy disfrutando, porque aunque no me creas, eh, yo disfruté entrevistando a los jugadores del sub-17 de Jaguares, como disfruto ahora de las flash interview con quien me digas. Todavía no he podido entrevistar a Cristiano o a Messi, pero sería algo mucho más simbólico, ¿no? Para la foto en Instagram que te dé likes y poder contarlo luego. Pero no me quita el sueño poder hacerlo, porque sé que también es una realidad que puede ocurrir. En algún momento saldrán y disfrutaré de esa entrevista, pero no por eso soy más, menos, y tampoco voy a cambiar la perspectiva que ellos tengan sobre el periodismo, ¿no? Entonces, vamos disfrutando las cosas como van ocurriendo. E insisto, y puede ser muy romántico y redundante, pero yo amo mi oficio, entonces todo lo que pasa alrededor es consecuencia del oficio. No hago distinciones entre a quién entrevisto y a quién no. Es muy válido que haya colegas que sí, tal vez porque no han tenido la oportunidad de tener determinadas experiencias, y es muy válido también, pero pues con base en lo que yo creo, veo y como siento las cosas, que me traigan a quien me traigan y yo buscar las que pueda, y si se da alguna muy top, ya está. Mira, para cerrar esta respuesta, una de las mejores entrevistas que he tenido la oportunidad de hacer, porque también me ha gustado cómo se ha trabajado la entrevista y el personaje al que hemos entrevistado, fue la última de Memo Ochoa antes de irse a la América. Nos concedió la entrevista en el aeropuerto de Málaga. Entonces, bueno, para que veas, son pequeñas cositas que terminan sumando, ni Guardiola, ni nada. Memo Ochoa, que es igual de relevante que cualquier personaje que me digas, al menos para mí y por su trayectoria Y en ese futbolística. punto yo coincido contigo, digamos que la respuesta fue en torno a, pues también hay que acercar estas cositas a la gente, también a veces hay que quitar mitos que se encuentran en el periodismo cuando ya te encuentras en la élite, que muchos piensan que lo consumado de un periodista es cuando entrevistas a una gran personalidad, y no, es ir disfrutando también tu trabajo, es ir cumpliendo tus propias expectativas, y a partir de ahí, lo que salga, rimbombante o no, pues bueno, va a ir sumando a tu cartel, va a ir sumando a tu currículum y demás, pero a fin de cuentas, quien se va a llevar las experiencias, quien se va a llevar esas anécdotas ricas que pueden no ser con personajes de tal magnitud, pues eres tú, y hay que disfrutar el camino. Que eso, disfrutar el camino, porque fíjate, cuando recién llegué la primera vez a España a vivir, que venía a estudiar y que estaba colaborando con el Esto, conseguí entrar por primera vez al Bernabéu como periodista. Era la jornada 4. Pero mira, te pongo en perspectiva porque va de la mano con lo que dices. 2 semanas antes jugaba el Córdoba, estaba en primera, contra el Madrid, en el Bernabéu. Y yo fui, como todos los aficionados al fútbol que venimos a España por primera vez, muchas veces visitamos primero el Bernabéu antes que ir al Museo del Prado, ¿no? Entonces vas al Bernabéu y compré un boleto para el partido contra el Córdoba en Gallola, porque los boletos en Europa suelen ser muy caros,
si hacemos el cambio de divisa. Y yo me acuerdo estar muy ilusionado, ¿por qué no?, de ver el autobús del Real Madrid pasando por la avenida de Concha Espina antes del partido. Y por aquel entonces estaban Pepe, estaba Xavi, estaba Iker Casillas, es decir, era otra, Arbeloa, en fin, era otra generación, ¿no? Cristiano, Marcelo. Entonces veías tú a Marcelo ahí por la ventana y decías, ostras, Marcelo, tal, tal. Y claro, yo sé lo que se siente, lo que es ser aficionado. O sea, yo me metía debajo de... Mi padre tenía una combi, íbamos cada 15 días, cada que venía un rival de Jaguares, al hotel. El Camino Real era por entonces. Y me acuerdo haberme metido en la parte de atrás de la combi. Mi papá tenía como un sofá cama, meterme detrás, él haber mentido de que iba a un congreso de maestros que había en el hotel para ver al América. El hotel estaba cerrado porque el América estaba hospedado ahí, ¿no? Era el gran acontecimiento y yo estaba súper ilusionado por ir a ver al América al hotel. Y me acuerdo que me firmó una hoja Armando Navarrete. Entonces, te estoy hablando de un portero que desafortunadamente no logró hacer una carrera importante porque no era tan regular, ¿no? Sin embargo, jugó en equipos top de México, ¿no? Como el América, ¿no? Y yo me ilusionaba, o sea, sé lo que es ilusionarse por estar cerca de un jugador, ¿no? Te estoy hablando del fútbol local, ahora luego ahí. ¿Y qué pasó? Que 15 días después de aquello de Madrid, logro acreditarme para un partido de liga. Mi primera crónica que se publica es de un Real Madrid Athletic Club de Bilbao. Gana el Madrid 4-1. Y yo dije, ya me puedo morir. O sea, ya al día siguiente, dentro de mi drama, ¿no? Ya hice una crónica en el Bernabéu, ya vi jugar al Madrid, vámonos. ¿Y qué pasó? Luego volví al Bernabéu otras cientos de veces, ¿no? Pero eso es lo que voy, a lo que voy, que en ningún momento te llegas por mi experiencia, a consolidar, porque si todo sale bien, yo sigo teniendo una carrera y al cabo de 10 años pude haber cubierto ya 2 mundiales más y 3 Juegos Olímpicos. Creo que voy a tener que seguir aprendiendo muchas cosas del medio. Habrá otras maneras de comunicar, habrán que sido los medios digitales, habrá otras redes sociales, otro será el público, la generación que creció tal vez, que crecimos juntos, no va a saber ni qué he hecho de mi vida, la nueva. Entonces, claro, hay que estarse en constante reinvención, creo que nunca te consolidas, ya no te vas a consolidar como lo hicieron las grandes figuras. Antes solo tenías 2 opciones para ver televisión, ¿no? Azteca, Televisa, ¿no? En nuestra época más reciente, antes era Canal 13 y Mevisión, ¿no? Y tenías Televisa también allí. Entonces crecías viendo los protagonistas de José Ramón, ¿no? Una generación, la mía al menos. Y todo el mundo sabemos quién es José Ramón, pero es que ya el niño de 15 años ya no le importa quién es José Ramón. O sea, ha dejado escuela y su escuela ahí quedó, pero ¿qué pasa? Tienes que reinventarte y yo no veo a José Ra haciendo TikToks, ¿sabes? Eso es lo que voy. Hay una brecha generacional, entonces ya no vas a tener la misma penetración que tenías antes. Y eso hay que entenderlo como comunicadores. La mal llamada fama, ¿no? Porque estás mucho en tele, ya no se va a conseguir. Ya no. Vas a crecer con un determinado grupo que va a reconocer o a aplaudir o a apoyar tu trabajo y de ellos te vas a nutrir, porque ya no llegas a las masas como antes. Entonces, por eso creo que el proceso de consolidación como marca es muy difícil que llegue ya.